A continuación vamos a explicar las novedades de la versión 2020 revisión 1 y 2020 revisión 2 de forma acumulada. Todos los usuarios con suscripción activa habrán recibido un email con la descarga de la revisión correspondiente. Asimismo, tendrán de forma pormenorizada explicados todas y cada una de las novedades por cada una de las áreas funcionales del programa, así como los errores solucionados. Para facilitar la comprensión del mismo, tendrán disponibles videotutoriales, además de documentos correspondientes donde vendrán de forma detallada todas y cada una de las mejoras del programa de forma acumulada, la revisión 1 y la revisión 2. A nivel de mejoras generales, en el instalador se ha optimizado la compatibilidad con SQL Server mediante la instalación del Servipack SP3 para garantizar una mejor compatibilidad con el uso de las plantillas. A nivel de la funcionalidad de consultas de Excel sincronizado, se han incorporado 15 nuevas plantillas en las cuales se puede exportar e importar mediante la funcionalidad de Excel sincronizado para facilitar la interoperabilidad con el programa y, como ya sabemos, la mejora de modificaciones, selección de duplicados, etc. Uno de los apartados donde se han incluido estas sincronizaciones es la de gestiones oficiales, tanto colegios profesionales, compañías de seguros, administración, para poder tener la posibilidad de exportar y realizar las actualizaciones de manera masiva. Otros apartados interesantes se han metido dentro de empresa para poder exportar la parte de banco de claves. Dentro de la parte de administración contable y costes de nóminas, en el detalle general del presupuesto, en gestión comunicaciones, en gestión de registro de jornada laboral en la parte del detalle, y un apartado interesante es dentro de las consultas de calidad, tanto a nivel de objetivos, planificación y formación, ya que son consultas con un nivel alto de necesidad de introducción de registros. Igualmente se han introducido la parte de consultas de gastos y de agenda. En total ya son más de 30 consultas que cubren casi el 100% de las consultas principales del programa, haciendo que tengamos una interoperabilidad muy elevada con Excel para poder realizar todas estas acciones tan importantes. A nivel de proyectos se han implementado las siguientes mejoras. Se ha añadido la columna facturado en el presupuesto, de tal manera que si nosotros consultamos o podemos crear una nueva columna calculada, como por ejemplo pendiente facturar, en la función podemos poner el importe de venta menos lo facturado y de esa manera tenemos una nueva columna que es de tipo número y de formato económico, que sería pendiente facturar, y ya la tenemos incorporada en la consulta de proyectos. Otra de las mejoras que se han incluido dentro del apartado de proyectos es en el apartado de datos económicos, partes de gasto, para que solo aparezcan aquellos partes que contienen gastos asociados. Si en un proyecto, en un parte de trabajo, añadimos un parte de gastos determinado, por ejemplo, unas dietas, dicha información va a aparecer reflejada dentro de esta consulta de partes de gastos y no van a aparecer todos los partes como aparecían anteriormente. Asimismo, dentro del apartado de proyectos se ha depurado la posibilidad de mostrar u ocultar categorías, eliminando aquellas consultas que ya no existían dentro de GESproject y actualizando el nombre para que haya una mayor homogeneidad con los mismos. De esta manera podremos activar o desactivar determinadas consultas que serán visibles o no para todos los proyectos. Esta es una acción global. Cuando se cambia mostrar o ocultar, se aplica a todo el programa y para todos los usuarios. A nivel de recursos, una de las mejoras que se han implementado es en el listado de participantes. Ya disponíamos la posibilidad de seleccionar un conjunto de participantes y administrar tipos y añadirlo a un tipo determinado. Ahora, con estas revisiones, se añade también la posibilidad de seleccionar
una actividad concreta de este tipo de participantes determinado, de tal manera que si nosotros le indicamos añadir o eliminar todos, estamos modificando de manera masiva aquella selección que hayamos realizado de participantes. Por lo tanto, esta es una funcionalidad que nos da mucha versatilidad para seleccionar múltiples clientes, proveedores, contactos, etcétera, para calificar y estructurar la información de una manera mucho más precisa. Otra de las mejoras implementadas está en el apartado de recursos humanos personal. En el apartado de relación laboral se ha calibrado el campo de antigüedad para que se calcule de una manera mucho más precisa entre la función de alta y calcule la antigüedad sumando los días de los diferentes contratos. Y además se ha añadido un nuevo campo que es la duración del último contrato. De esta manera podemos controlar de una manera más precisa la gestión de contratos del personal. A nivel de gestión, en partes de trabajo para mejorar el análisis de los datos relacionados con estas consultas, se ha añadido el campo semana en las diferentes consultas de gestión, proyectos y consultas económicas y de proyectos en los que aparecen los datos relacionados con partes de trabajo. También se ha ajustado el cálculo de la semana para que esté coordinado con el calendario gregoriano y la semana 1 del año será la primera semana con 4 días. En la consulta de agenda se han implementado múltiples mejoras para evolucionar esta herramienta hacia una gestión más de tipo CRM y de recursos. Y para ello se han añadido una serie de campos, como por ejemplo el responsable, el estado y la prioridad. También la dirección, así como el seguimiento y la actividad. También se ha añadido un campo de observaciones y todo ello facilitará enormemente que una cita de la agenda se convierta también en una herramienta comercial de gestión de oportunidades y potenciales clientes de la oficina. Una de las mejoras más importantes que se han implementado en esta revisión 1 y 2 están relacionadas con la biblioteca y la normativa de documentos de la oficina. En el apartado de biblioteca se han añadido 63 nuevos registros para complementar esta base de datos. Asimismo, se han incluido una serie de datos para homogeneizarlo con el campo de normativa. En este sentido, se han creado los campos de ámbito, así como país, estado, provincia. Asimismo, en el apartado de normativa se han actualizado la normativa de obligado cumplimiento a nivel nacional en España y se han incorporado 123 nuevos registros de normativa BIM entre guías, manuales, normas y requisitos. De la misma manera, se han incorporado una serie de mejoras en los campos, incluyendo el campo de referencia y el campo de autor. De esta manera se homogenizan las dos consultas de normativa y biblioteca, facilitando la creación de una nueva consulta global denominada ecosistema y que incluye biblioteca y normativa en un mismo ámbito, y así podremos consultar de una manera mucho más detallada y estructurada la información de estas dos consultas que tienen una naturaleza muy similar en muchos de sus aspectos. De esta manera podríamos buscar por referencia y vemos todas las variables que incluye, por adjunto, por grupo de datos, por tipología, autor, publicación, etc. Asimismo, la creación de este ecosistema de conocimiento de normativas y bibliotecas ha servido de base para generar uno de los mayores ecosistemas de conocimiento públicos en el sector. Para los usuarios de GESproject van a tener disponible un panel de Power BI integrado con la herramienta que nos va a permitir visualizar toda esta información de una manera muchísimo más sencilla. Otra de las mejoras implementadas es en la consulta de registro de jornada laboral. Para facilitar la revisión de los registros se ha añadido la funcionalidad de seleccionar dentro del detalle la posibilidad de exportar a
Excel sincronizado, poder editar los registros y luego volver a importarlo mediante ese Excel sincronizado y así poder rellenar de una manera muchísimo más precisa todo este registro. Recordemos que el registro se rellena automáticamente con los partes de trabajo, pero en aquellos casos donde no se haya registrado de esta manera, con esta funcionalidad podemos hacerlo de una manera mucho más ágil. Finalmente, en la parte de gestión, se ha depurado la posibilidad de, al crear un parte de trabajo desde la agenda, que tome de una manera mucho más precisa la hora de comienzo y final y lo rellene correctamente dentro del parte de trabajo creado desde la agenda. En el área de administración en presupuestos se ha continuado implementando una serie de mejoras para mejorar y aumentar la interoperabilidad, facilidad de uso y versatilidad, como son: al facturar desde el presupuesto se van a complementar todos y cada uno de los datos del detalle del plan de facturación, incluyendo el número de cuenta del emisor, la forma de pago de cobro, de tal manera que todos los datos van a quedar completamente rellenados, incluyendo cobros y vencimientos de una manera muchísimo más eficiente, haciendo muy recomendable facturar desde plan de facturación o desde la consulta económica presupuesto plan de facturación, que nos va a permitir seleccionar un conjunto de facturas y darle al botón de facturar, rellenando todos y cada uno de los campos que hemos indicado, incluyendo esa pestaña de cobros y vencimientos de una manera mucho más precisa. También se ha mejorado y depurado la creación de proyectos desde el presupuesto. Con la nueva funcionalidad, al crear un proyecto se va a añadir el cliente del presupuesto, la actividad y la empresa del emisor. También se han añadido los campos situación y encargo y además se han redistribuido los campos de grupo y tipo para que sea lo más parecido a la ficha de proyectos. Dentro de las pestañas de costes directos, costes de personal y facturación se han implementado dos nuevos botones para que podamos actualizar desde el apartado estimado o apartado inicial, para que la sincronización y el copiar y pegar sea muchísimo más ágil entre las diferentes pestañas y así facilitar los diferentes tipos de analíticas que tenemos dentro de los presupuestos. Otra de las mejoras implementadas es dentro de la pestaña de costes directos. Al seleccionar una ficha de un proveedor determinado, las facturas que van a salir en el listado son las facturas relacionadas con el proveedor indicado. Finalmente, otra de las mejoras implementadas es dentro del apartado de facturas emitidas. La nueva exportación a factura E incluye la versión 3.2.2 del formato de factura de gobierno actualizado. En el área de herramientas, en el apartado de usuarios y perfiles, se ha implementado una medida de seguridad para no eliminar usuarios que tengan datos asociados con la agenda. De esta manera, cuando se intente eliminar un usuario que tenga datos asociados con la agenda, el programa indicará que no es posible eliminar este tipo de usuarios. Para facilitar la gestión de usuarios que ya no están activos, se ha indicado el campo de fecha. En el momento en que este campo esté informado, el usuario correspondiente no podrá acceder al programa y de esta manera podemos seguir manteniendo la integridad de los datos de la agenda. En el apartado de consultas se han implementado la función de Excel sincronizado en diferentes partes como la agenda, partes de trabajo, partes de gastos, y se han creado nuevos accesos directos desde determinadas consultas económicas para facilitar el análisis, como por ejemplo en la consulta económica facturación de proyectos se permite acceder tanto a la factura dando doble clic como botón derecho, seleccionar una entidad relacionada, ver la factura desde aquí o modificarla. O bien tanto en la consulta económica de facturas emitidas como
plan de cobros o presupuesto inicial, plan de facturación, se tiene la posibilidad de acceder tanto a la factura como a datos del cliente en facturas emitidas o a otras entidades relacionadas como por ejemplo factura, el proyecto relacionado o el presupuesto relacionado. De esta manera tenemos una consulta mucho más eficiente a la hora de analizar los datos de un registro económico.